Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, igualmente, Amén, amado. amén, amén. Amén. Le damos la bienvenida a esta cuarta lección, cuarta unidad sobre apologética cristiana. Y ya hemos visto algunas teorías con referente a Dios, específicamente cómo trataron a algunos teólogos de explicar la existencia de Dios independientemente de las escrituras, basándose de la lógica, basándose en la razón. Y hemos visto las principales clasificaciones de argumentos con referente a la existencia de Dios. Amén. Algunos con carácter científico, otros eminentemente con un carácter un poquito más teológico, pero que sirven para ayudarnos en el discurso sobre el tema de Dios. Amén. Otro tema que es importante y que es relevante en lo que es la apologética cristiana es el referente a la religión. Sabemos que en el mundo existen muchas religiones y generalmente las personas están confusas cuál es la religión verdadera. Y aparte de esta confusión, que cada persona que pertenece a una religión considera que su religión es la genuina, que es la verdadera, y por lo tanto todas las demás son falsas. Otros dicen, por el contrario, que todas las religiones son buenas y que todos los caminos conducen a Roma, lo cual obviamente vamos a ver que no es del todo cierto, porque para hacer una religión que tenga un carácter de autenticidad se requieren ciertas condiciones y ciertos requisitos. Y por lo tanto, el tema de esta ocasión es Dios y las religiones del mundo. Amén. Y vamos a continuar de la forma siguiente. ¿Cuántas religiones existen en el mundo? Realmente son bastantes religiones. Sabemos que hay tres grandes religiones que se llaman monoteístas, que son el judaísmo, la más antigua, el cristianismo, que es monoteísta, y luego el islamismo. Esas son las tres religiones más grandes del mundo y también son monoteístas y tienen también la particularidad que son descendientes de Abraham o son religiones abrahámicas. En el mundo tenemos todo un tipo de religiones para elegir en lo que creer, aunque la mayoría de los creyentes se reparten en unos 10 credos principales, que son las 10 grandes religiones del mundo. El número de religiones que hay actualmente no se sabe, porque actualmente surgen religiones, surgen sectas cada momento, cada día de nuestra existencia. Pero se cree que aproximadamente religiones grandes, populares, reconocidas, hay aproximadamente 4.500 religiones distintas. Las religiones con más feligreses son, por ejemplo, el cristianismo, que tiene 2.000 millones de feligreses, el islamismo con 1.000 millones y el hinduismo con 1.000 millones. Le sigue de cerca el budismo con unos 800 millones y muy lejos el judaísmo con apenas 14 millones de seguidores en el mundo entero. Los credos de las religiones más numerosas del mundo, aquí está, por ejemplo, en esta tabla, amén, que le estamos presentando, el hinduismo, su fundador son grupos de sabios, sus creencias son politeístas, creen en muchos dioses, y también tiene la particularidad de creer en lo que es la reencarnación o doctrina de la transmigración del alma, que Dios creó todas las almas en un número limitado en un principio y que cada vez que una persona muere, su alma emigra o migra hacia otra persona que va a nacer o migra a un animal, dependiendo de la conducta o dependiendo de las obras, si son buenas o malas, o sea, tiene la creencia del karma y que el karma es que define dónde va a emigrar tu alma. En el hinduismo, los libros sagrados son las 4 Vedas y el Bhagavad Gita. Estos libros son considerados como divinos y por lo tanto son venerados y son respetados, tenidos muy en digno en el hinduismo. Los lugares donde ellos se reúnen son templos y altares en las casas. Los templos no son tan comunes, los altares en las casas, al igual que el catolicismo, al igual que el judaísmo, amén, siempre tiene una representación de sus dioses en los hogares, amén, porque esos dioses también tienen una función en lo que es el grupo de la familia. La fiesta que celebra el hinduismo es el Diwali, que es la victoria del bien y el mal, amén, y el festival del Holi, que es el año nuevo.
O sea que prácticamente tiene dos grandes fiestas sagradas en el año, el hinduismo. Le sigue el budismo, fundadores Buda, no creen en Dios, creen sí en la reencarnación, creen en el nirvana. La nirvana es la perfección espiritual. Prácticamente la nirvana equivale a la no existencia. Llega el momento en que nuestras almas se confunden con la esencia eterna y se pierden en ella y llegamos a lo que es la nirvana. Nuestro yo prácticamente desaparece, amén, y solo existe lo que es la nirvana. Los libros sagrados se llaman los tres cestos, amén. Estos libros pertenecen al budismo. Los lugares de culto es la pagoda y los altares en sus casas igualmente. Y las fiestas que celebran es el huewa o nacimiento de Buda. Amén. Luego le seguimos con el judaísmo, que ya dijimos que tiene aproximadamente unos 14 millones de seguidores en el mundo. Tanto el judaísmo, amén, como el islamismo y el cristianismo, de cierta forma son descendientes de Abraham y son de religiones abrahámicas, por así decirla. Igualmente, estas religiones se caracterizan por ser monoteístas y son las tres grandes religiones más grandes que actualmente existen en el mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo, y por lo tanto hay un vínculo entre estos tres grandes credos o grandes religiones que existen en el mundo. El fundador del judaísmo se dice que es Abraham, pero también Moisés. Conocemos que cuáles son los patriarcas o padres de la religión del judaísmo, y estos padres del judaísmo lo encontramos en lo que es la Torá o el Antiguo Testamento. Sus creencias es en Dios, Yahvé, creen en la vida eterna, creen en la llegada del Mesías y aún están esperando el regreso del Mesías. Además de la Torá, amén, tienen otros libros sagrados que son los comentarios, amén, que hacen acerca de la Torá. Y estos comentarios de la Torá, lógicamente para ellos tienen tanto valor porque es una colección de comentarios de grandes rabinos a través de los años que interpretan cada uno de los aspectos más minuciosos de la Torá. El libro sagrado es la Biblia judía o Tanakh, y se reúnen en sinagoga. Lógicamente el templo de ellos fue destruido por el año 70 por el general Tito y hasta el momento no se ha logrado construir un tercer templo. Las fiestas que celebra son muchas, pero la principal de ellas es la Pascua judía y también lo que celebran es el Año Nuevo. El cristianismo, ahí estamos nosotros. Hay un sinnúmero de creencias en el cristianismo. Podemos decir que está la rama católica, la rama protestante y la rama ortodoxa griega. O sea que tiene tres grandes ramas en las cuales se clasifica el cristianismo. El fundador del cristianismo es Jesucristo. Creen en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la Trinidad. Creemos en la resurrección, creemos también en la vida eterna. El libro sagrado nuestro es la Biblia, compuesta por dos grandes secciones: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Nos reunimos en lugares específicos que llamamos iglesias, amén, y las iglesias, amén, o los templos son los lugares donde nos reunimos a celebrar nuestro culto y nuestro servicio a Dios. Fiesta solemne, bueno, dice que Navidad, amén. El grupo católico, el grupo ortodoxo griego, tienen tradición para celebrar la Navidad y también tienen tradición para celebrar la Semana Santa. Ese apego por estas dos festividades no se manifiesta mucho en lo que es los grupos pentecostales o los grupos protestantes, que están un poquito más distanciados en creencia a estos primeros dos grupos, que son la ortodoxa griega y la iglesia apostólica, la iglesia católica apostólica romana. En la última de este renglón está el islamismo. Fundadores Mahoma, creen en Alá, que Alá es Dios, creen en Mahoma como su profeta, amén. Creen también en el paraíso, que es la felicidad después de la muerte. Y lamentablemente, amén, hay grupos extremistas dentro del islamismo que llegan al grado de la violencia. Su libro sagrado es el Corán, que si no han leído el Corán, tiene mucha similitud con lo que es el Nuevo Testamento, porque se entiende que Mahoma, amén, tomó de la fuente
de los evangelios de Jesucristo. Su lugar sagrado es la mezquita, sus fiestas es el Ramadán, amén, mes del ayuno, y el Eid Uailit, que es nacimiento de Mahoma. Estas dos fiestas, grandes fiestas solemnes, las celebra el islamismo. Esto es conociendo un poquito de estas grandes religiones del mundo: hinduismo, budismo, judaísmo, cristianismo e islamismo. Amén. Porque cuando damos, por ejemplo, teología, la teología tiene muchas ramas. Amén. Nosotros estamos dando la teología cristiana evangélica protestante. No estamos dando la teología católica, porque hay una escuela de teología, es católica, hay otra escuela de teología que es ortodoxa griega, pero hay otra escuela de teología que es la teología universal, que se encarga de estudiar las diferentes religiones del mundo, o teología comparada, estudia todas estas religiones que estamos viendo, amén, son objeto del estudio. También históricamente la apologética se ha tomado la tarea de estudiar estas religiones, pero no para comprender exactamente sus dioses, sus creencias o cada aspecto minuciosamente, sino para nosotros aprender qué son, qué creen, y poder cuando estamos predicando, tal vez para explicarle nuestras creencias o tal vez para defendernos de la suya. Amén. Es importante nosotros conocer en qué creen, cuáles son sus fundamentos teológicos, para poder defendernos apropiadamente y para poder introducir el evangelio de Jesucristo cuando nos confronta una de estas personas que creen en una de estas religiones. Tal parece que ese aspecto de la apologética ha venido decayendo con el tiempo. Con el tiempo, decíamos, porque por los años 80, amén, la discusión con diferentes religiones, las disputas con diferentes credos y la iglesia pentecostal en particular, era una disputa bastante aguda, bastante recia, amén, que en aquel momento se presentaba. Actualmente tenemos una actitud diferente. Cada quien lleva su religión, cada quien lleva su credo. Se ha perdido ese celo misionero, ese celo evangelístico, que todo el mundo quería predicar a Cristo, quería predicar su religión y quería convertir al otro a su credo. Ya ese celo como que se ha perdido, amén, y ha llegado una época donde todo el mundo parece estar tranquilo, pero como que se ha perdido ese amor que se tenía desde el principio. Ahora bien, cuando hablamos de iglesia cristiana y cuando hablamos de la religión cristiana, tenemos que saber cuáles son las principales ramas del cristianismo. Por ejemplo, cuando estamos dando una materia que se da en algunas universidades que se llama Introducción al Cristianismo, amén, el cristianismo, ya dijimos que aproximadamente 2.000 millones de personas profesan el cristianismo en el mundo. Pero sin embargo, el cristianismo se divide en tres grandes ramas teológicas o tres grandes escuelas teológicas, o por decir así, la Iglesia Católica Romana, que se fundó en el 431 con el Papa León X, amén, que fue verdadero monarca sobre Roma y que actuó como un defensor político de la ciudad de Roma, y que a partir de ahí, amén, los papas romanos, amén, los obispos de Roma, amén, se han tomado la potestad, amén, de ejercer dominio y autoridad sobre los demás obispos, amén, como el obispo de Antioquía, el obispo de Jerusalén y otros obispos más que se levantaron en el mundo, que estaban disputándose quién tomaba la autonomía o quién tomaba el control o la dirección de la Iglesia Católica Apostólica, hasta que el obispo de Roma se quedó con esa designación, y hasta entonces, del 431 hasta la fecha, el centro o la cabeza de la iglesia se encuentra en Roma, amén, siendo por lo tanto iglesia apostólica, católica y romana. La segunda religión que surge dentro del cristianismo, o la gran cisma o separación, fue la iglesia ortodoxa griega, que surgió en el 1054, perdón, y eso fue por la disputa de dos papas. El papa, amén, el papa romano entró en disputa con el papa, con el obispo de la iglesia griega,
y en esa disputa ambos se excomulgaron. Y al excomulgarse ambos, amén, lógicamente que ocurrió una gran separación y de ese entonces hasta ahora han seguido caminos y rutas diferentes. La Iglesia Ortodoxa griega se hizo dependiente de los gobiernos, se hizo sumisa, se hizo esclava de los gobiernos, el poder político, y el poder político siempre ejercía autoridad sobre la Iglesia Ortodoxa griega. En cambio, la Iglesia romana, amén, fue totalmente diferente porque gradualmente fue tomando control sobre los gobiernos políticos y ella ejerció autoridad real sobre todos los reyes y emperadores conocidos hasta prácticamente ocurrido lo que es la reforma protestante. Por lo tanto, tomaron dos senderos diferentes, la Iglesia Ortodoxa griega y la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ya en el 1517 surge Martín Lutero y con Martín Lutero, del 31 de octubre del 1537, se levanta lo que es la Iglesia Protestante. Amén. Y la Iglesia Protestante nace en Alemania, pero se extiende rápidamente a Inglaterra, a Suiza, Países Bajos y otras regiones más. Amén. Con otros grandes teólogos como representantes de la Iglesia protestante, cuyas doctrinas aún dominan, diríamos, gran número de creyentes y que han constituido verdaderas escuelas teológicas, que las principales son la luterana, la Iglesia luterana, la creencia luterana, y luego están las calvinistas y las iglesias que responden a la línea de Calvino. Estas dos grandes líneas surgen de la Iglesia protestante que nace en el 1517. Los pentecostales aún no están ahí. Los pentecostales vienen naciendo y formándose de las iglesias bautistas y sobre todo de la teología wesleyana. Amén. De ahí en el 1900 nace lo que es la iglesia pentecostal. Rama protestante, muchísima. Y como estamos mirando, hay tantas religiones en el mundo, más de 4.500 religiones en el mundo. Y cuando hablamos, por ejemplo, del cristianismo, la gente muchas veces cree que es una sola religión. El cristianismo tiene tres grandes ramas. Amén. La católica romana, la ortodoxa griega y lógicamente la protestante. Pero cuando vamos, amén, con la católica, todo el mundo piensa que es una sola rama. La católica tiene muchos monasterios, la católica tiene muchas órdenes y esas órdenes muchas veces, aunque responden todas a lo que es la dirección del Papa, ahí hay incluso órdenes que no responden a esa dirección del Papa y también son llamadas católicas. Por lo tanto, los católicos son una gran diversidad en el mundo entero. Catolicismo significa universal. Y cuando hablamos de la iglesia protestante, lógicamente que tenemos que decir, amén, que cuando yo digo soy protestante, lo que estoy diciendo es que mi iglesia surgió, amén, a partir del 1517, la reforma protestante, pero prácticamente es un lenguaje muy general. ¿Por qué? Las iglesias protestantes son luteranas, calvinistas, anglicanas, metodistas, anabatistas, puritanos, pietistas, etcétera. Todo eso, lógicamente, estamos hablando que causa una gran confusión. La gente no sabe cuál es la iglesia verdadera. No sabe si es la católica, no sabe si es la ortodoxa griega, no sabe, amén, si es la protestante. Y nosotros, siendo protestantes, tenemos también, nos presentamos con un gran problema, que, amén, que son, lógicamente, amén, lo que se ha llamado, amén, las iglesias históricas. Las iglesias históricas es la luterana, la iglesia calvinista, que hay dos iglesias calvinistas, una iglesia calvinista reformada y una iglesia calvinista presbiteriana. La iglesia anglicana, que se levanta en Inglaterra con características diferentes. Luego está la iglesia metodista y la iglesia anabatistas. Estas iglesias, amén, son iglesias históricas porque surgen directamente y son producto directamente de lo que es el 1517. Amén. Y por lo tanto, amén, se diferencia de lo que son las iglesias pentecostales. Para diferenciar,
las iglesias pentecostales del resto de las iglesias se han dividido en dos categorías. Las iglesias pentecostales son las que tienen las creencias y doctrinas propias del pentecostalismo. Las demás iglesias que nacieron mucho antes que la iglesia pentecostal se denominan iglesias históricas. Amén. Porque tienen raíces históricas un poquito mucho más antiguas que la de nosotros. La iglesia anabatista es una rama radical de la iglesia protestante. En la anabatista surgen lo que son los puritanos, surgen los pietistas, y dice que la rama pentecostal toma mucho de los puritanos, toma mucho de los pietistas y toma mucho en doctrina del movimiento de santidad que surgió en las iglesias, amén, wesleyana, y de ahí surge también lo que es el movimiento pentecostal, pero ya en el año de 1900, o sea que la más joven de todas estas ramas es la iglesia pentecostal. Viendo nosotros, amén, en la gran cantidad de iglesias, más de 4.500 iglesias en el mundo, y que a pesar de que se dice que es la iglesia cristiana, ya vimos que en realidad no es una, que si vamos a hablar, hay más de 3.000, diríamos, congregaciones distintas o solamente en España, amén, de las iglesias protestantes, lo que indica que el número en el mundo es realmente grande, y mucho más ahora que se ha tomado un movimiento, amén, de que ya no responden a denominaciones, amén. Ya pasamos el periodo denominacional, donde se levantaron las grandes denominaciones pentecostales, Asamblea de Dios, Iglesia de Dios, Iglesia tal y tal, amén. Ya esas denominaciones están pasando, y el fenómeno ahora, a finales del siglo XX y comienzo del siglo XXI, el fenómeno ahora son las iglesias independientes, que son mucho más numerosas que las iglesias que están afiliadas a una denominación. Hubo un mal grande cuando surgieron las iglesias protestantes. No todas estaban de acuerdo en los mismos credos, las mismas creencias, y por lo tanto hubo una gran lucha entre ellas, y esa lucha se le llamó la guerra de las denominaciones. Cuando surge el pentecostalismo, pasa exactamente lo mismo. Surgen muchas corrientes, surgen muchas denominaciones pentecostales. Amén. Y lamentablemente, en vez de vernos como una sola, nos veíamos como diferentes, con el fin tal vez de proteger nuestra feligresía. Amén. Y surgió también lo que es una guerra dentro del pentecostalismo. Uno decía, yo soy Asamblea de Dios, otro, yo soy Iglesia de Dios, otro, yo soy de la profecía, y no se trataban porque éramos denominaciones diferentes, y esto levantó realmente una separación. Ya el tiempo de la lucha denominacional ha pasado, pero sin embargo, queda la gran pregunta: al existir tantas iglesias en el mundo, al existir de diferentes religiones, tanto cristiana, tanto musulmana, amén, tanto islámica, tanto y el judaísmo, ¿cuál es la religión, diríamos, la religión verdadera en el mundo? ¿Existe una? ¿Son varias religiones verdaderas? Amén. ¿Cómo nosotros identificar cuál es la religión verdadera? Y sobre todo, diríamos, cuáles cualidades tenemos que buscar para analizar si la iglesia en que estamos responde al lineamiento de la palabra de Dios. Ahora, el tema de cuál iglesia verdadera es prácticamente el mismo tema que decir quién es Dios. ¿Cómo saber cuál es la religión verdadera? Amén. La leyenda de origen indio cuenta que, aunque también se atribuye a Rumi, poeta persa del siglo XIII, un rey encargó a 6 sabios, supuestamente, a investigar cómo era un elefante, y salieron a buscarlo, pero los 6 sabios todos eran ciegos. Al no llegar ninguno a un acuerdo, el rey les explicó que en realidad ellos habían palpado parte de una misma realidad. Este es el dilema. Si Dios es elefante y nosotros los sabios, que aunque somos ciegos, no existe ninguna persona que nos pueda servir de árbitro.
¿Existirá alguna persona? Entonces, aquel sabio que topó con diríamos, con la trompa elefante, tal vez pensaría que el elefante es como una serpiente. Aquel que tomó la parte del colmillo pensaría que el elefante es duro como una lanza. Aquel que tomó la oreja, elefante es como un abanico. Aquel que tomó la cola, elefante es como una cuerda. Aquel que tomó una pata elefante es como un árbol. Y si cada sabio simplemente estaba observando una parte elefante, no tenía una visión completa de qué era un elefante y por lo tanto no podían describirlo completamente. Esto sirve de ilustración porque muchas veces nosotros estamos en una religión y nuestra visión no es completa. Pero cuando estudiamos la palabra, la revelación de Dios, tenemos una visión mucho más completa. Un conocimiento sectario te limita. Un conocimiento bíblico amplía tu mente y te deja ver en realidad todos los aspectos de Dios. Y esto es que tenemos que estamos tratando de hacer con lo que es la apologética, tener una visión más completa para conocer los diferentes aspectos acerca de Dios y no estar limitado como una secta. Lógicamente, cuando estudiamos la secta, hay ciertas características generales que reúnen la secta. Amén. Y que muchos la conocemos. Entre ellos es que siempre afirman que ellos tienen la doctrina verdadera, que tienen que su representante, su fundador, amén, es un representante a nombre de Dios, es un Mesías, y aparte, lógicamente, que su escritura es la escritura auténtico y que solamente ellos son salvos. Algunas sectas son bastante perniciosas, son dañinas, algunas sectas son violentas, practican las armas, algunas sectas, amén, han provocado grandes escándalos a nivel mundial. Conocemos, por ejemplo, a David Koresh, amén, en Waco, Texas, que tomó las armas, amén, y en su locura, lógicamente, terminó haciendo morir a una gran cantidad de personas. Tenemos a Jim Jones también, amén, que comenzó como la iglesia del pueblo en Nueva York y se trasladó a las Guyanas francesas, amén, y lamentablemente terminó envenenando a más de 1000 seguidores de él. Amén. ¿Por qué? Porque estaba en una secta. Hay sectas antiguas, sectas modernas, hay sectas que ya lamentablemente no, bueno, no existen, digo lamentablemente, porque terminaron trágicamente con la muerte de sus seguidores. Una secta que tenía orientación a adoración de vida extraterrestre y que tenía iluminación supuestamente de seres inteligentes extraterrestres, esa secta también terminó, amén, asesinando a una gran mayoría de sus seguidores. Y hay otras que existen en la actualidad que se dan a la tarea de lavar las mentes, de secuestrar, amén, a los seguidores y que son bastante perniciosas. Pero ya esos temas los vamos a ver cuando estudiemos lo que son las sectas, la clasificación de la secta, la ideología de la secta, los instrumentos sectarios, amén, que utilizan para poder retener los miembros, instrumentos sectarios para retener los miembros también. Amén. Ahora nos enfocamos en este tema. Nos hace falta una visión completa de Dios. Nos hace falta no solamente una visión limitada de una religión o de una denominación, sino que tenemos que tener la visión completa del Señor. Amén. Y por lo tanto, amén, tenemos que aceptarla de esa forma. Ahora bien, ¿quién es Dios? Y cuando analizamos las religiones, tenemos que verla de ese punto de vista. Para tal religión, para el hinduismo, para el islamismo, para el budismo, para el judaísmo, para el cristianismo. ¿Quién es Dios? ¿En qué Dios creen? Y lógicamente, en torno a esa respuesta es que nosotros podemos determinar si esa religión es buena o si la religión es mala. ¿Cómo determinar cuáles son las doctrinas o las religiones correctas? Amén. En este mundo que prácticamente se puede decir
amén, que es como si fuese un supermercado que todo el mundo entra y que están clasificados por líneas y que cada línea corresponde a departamentos, renglones y que cada cual puede elegir la religión que quiera. Realmente no debe ser así. Yo no puedo elegir la religión que yo quiera. Tengo que determinar cuál es la religión verdadera si es que tengo interés en la salvación. Ahora, siguiendo la gran ilustración o la antigua ilustración de los zapaticos de cristal, amén, aplicando a la secta, tenemos que tomar una horma, tenemos que tomar un calzado para ver, amén, a cuál le sirve este calzado que vamos a fabricar. Este calzado, esta horma o norma, amén, tiene 10 elementos. Estos 10 elementos van a determinar si cualquier religión que usted vaya a analizar, si es buena o es mala, o qué nivel de creencia o de veracidad tiene esa religión. Amén. Entonces, por lo tanto, podemos decir, amén, que hay 10 puntos principales. La primera pregunta que se le hace a una religión es esa. Amén. ¿Dios existe? Usted diría, bueno, toda religión dice que Dios existe. Entonces, si dice que sí, tiene un punto. Si dice que no, lógicamente pierde un punto. Segunda pregunta, ¿Dios es contingente? ¿Qué significa la palabra contingente? Que no es un ser creado. Amén. Que no está contenido en el universo físico que nos rodea. Amén. Entonces, que no es cosa material. Entonces, Dios, si Dios es no contingente, tiene un punto. Si dice que Dios es contingente, que es parte de la creación, entonces pierde un punto. La tercera pregunta, ¿es Dios necesario? Si dice que sí, gana un punto. Si es necesario, significa que Dios es el creador de todas las cosas. Si no es necesario, significa que Dios también fue creado y por lo tanto pierde un punto. Dios es único. Si dice que sí, es que creen un solo Dios verdadero. Si dicen que no, es que son politeístas y por lo tanto pierden otro punto. La quinta pregunta, ¿es Dios todopoderoso? Si dice que sí, ganan un punto como que están presentando correctamente a Dios como todopoderoso. Ahora, si me dicen que no es todopoderoso o que tienen un poder parcial, un poder limitado, entonces lógicamente que pierden un punto. La sexta pregunta, ¿Dios es trascendente para esa religión? Trascendente significa que está por encima de la creación y que no se debe confundir con ella, que es grande, que es sublime, amén, que excede a la comprensión o a la mente humana. Si es trascendente, entonces esa religión gana un punto. Si no es trascendente, entonces lamentablemente pierde un punto. Dios es inteligente porque muchas veces se cree en un ser superior o en una esencia superior que no es una persona y por lo tanto Dios no es inteligente. Si para ello Dios es el arquitecto, Dios es el constructor de todo cuanto existe, amén, entonces Dios es inteligente y gana un punto. De lo contrario, esa religión perdería un punto. La octava pregunta, ¿es Dios personal? Amén. Ahora, cuando hablamos si es Dios personal, lógicamente que tenemos que ver, amén, si es una persona, amén, o si es una esencia o algo. Si entienden que Dios es una persona, ganan un punto. Si no, pierden un punto. ¿Es Dios moral? Porque al ser, si no es personal, tampoco es moral y tampoco es inteligente y por lo tanto pierden también un punto. Ahora, Dios se compromete, o sea, Dios es inmanente, o sea, permanece con su creación. En ese caso, si responden positivamente, también tiene un punto. Ahora, ¿cuál religión que existe actualmente? Podemos decir que si le aplicamos ese test, obtendría los 10 puntos completos. Amén. Y eso lógicamente uno como ejercicio puede hacerlo a cualquier religión que usted conozca o que haya leído de ella. Aplíquele este texto. Amén. Y ese texto o este examen para ver cuánto punto tiene esa religión. Así va a saber cuál es el grado de veracidad que tiene esa religión. En tal caso, no se conforme con 9, no se conforme con 8, con 7 o con 6. Tiene que buscar una religión que reúna exactamente
los 10 puntos que están aquí marcados. De lo contrario, esa religión, amén, está fallando y no corresponde realmente a lo que queremos nosotros alcanzar. Aquí por lo menos están algunas lecturas, algunas interpretaciones de los 10 puntos que analizamos anteriormente. La lectura de 10 puntos, amén. Si Dios existe, significa que Dios existe. Lógicamente es la causa primera, el primer motor de todo lo que existe. Entonces es tan lógico que existe. Dios es no contingente, o sea que existe por sí mismo. Dios es necesario que él existe por sí mismo y también es la causa de todo lo que existe. Es único, solamente un Dios todopoderoso, tiene el poder de crear, amén. Trascendente, está fuera del universo. Inteligente, hay un plan, un propósito divino que dirigió toda la creación. Personal, tiene voluntad de crear porque es una persona. Amén. Y tiene también la intención de crear porque es una persona. Es moral, lógico. Las características de Dios, los atributos morales de Dios, bondad, misericordia, justicia, etcétera, señalan que Dios es moral. Y se compromete con su creación, amén, o simplemente creó todo y lo dejó a la deriva, lo dejó a la suerte para que se conduzca cada cual al azar. Es decir, Dios es inmanente, permanece con su creación. Si la respuesta es positiva, lógico que entonces habrá ganado un punto. 10 puntos que son necesarios para que cualquier religión que nosotros analicemos pase la prueba de veracidad y por lo tanto sea considerada como una religión, amén, genuina, verdadera. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos algunas religiones con esos 10 puntos. Amén. Religiones del mundo. Aquí está el panteísmo, que es una religión del mundo. El politeísmo, que es una religión. El teísmo, el deísmo y el monoteísmo son religiones del mundo. O sea, todas las religiones se pueden clasificar en estas 5 grandes categorías. Panteísmo significa pan es todo. Amén. Todo es Dios. Amén. Politeísmo, poli es mucho. Amén. Creencia en muchos dioses. Teísmo, que uno diría teísmo, es positivo. Amén. Porque viene de teo, Dios. Amén. Pero lógicamente que el teísmo tiene una característica que tenemos que ver más adelante. El deísmo también, que son creencias religiosas, y el monoteísmo. Amén. Ahora bien, ¿la existencia de Dios en el panteísmo? Sí, creen en la existencia de Dios. En el panteísmo, ¿Dios es la causa primera de todo cuanto existe? Sí. Dios es no contingente. Ahí pierden un punto porque no creen que Dios sea no contingente. Porque, amén, porque Dios está unido a su naturaleza tal que se confunde con la naturaleza. Y por lo tanto, ese punto lo pierden. Dios es todopoderoso. Creen que Dios es todopoderoso. ¿Es trascendente? No. Dios está unido con la naturaleza y por lo tanto no es trascendente. Amén. El panteísmo, creencias panteístas, es, por ejemplo, los que adoran la tierra, la madre tierra, los que están orando cuando hacen un té, una infusión, para que las virtudes del té se desprendan y curen la gripe o curen el catarro y esto y lo otro. Amén, que oran a las plantas, que oran a las cosas. Eso es una especie de panteísmo, lógicamente, que creen que Dios está contenido en cada uno de esos elementos de la naturaleza y por lo tanto Dios no es trascendente. Amén. Por lo tanto, tampoco es Dios no es personal, no personal. Dios no es inteligente, no es un ser moral, amén, no es inmanente, amén, y tampoco no es único. Y por lo tanto, el panteísmo tiene que ser catalogado desde un principio como una religión que no es buena, que no es verdadera, porque tienen a un Dios que no reúne los requisitos que señala las escrituras. Luego sigue, lógicamente, el politeísmo, que estas dos primeras son las religiones que más se apartan del concepto de Dios. El politeísmo creen que Dios existe. Amén. Pero no creen que Dios es necesario porque hay tantos dioses
que existen muchas causas primeras y por lo tanto ahí comienza la gran debilidad de ellos, que tampoco creen que Dios sea contingente, no contingente. Amén. Y tampoco creen que Dios sea todopoderoso. Creen en un poder limitado de Dios que es compartido con otros dioses. Y por lo tanto, Dios tampoco es trascendente. Si es personal, sí, pero no es uno, son muchos dioses. Y por lo tanto, ahí entra el problema, que son inteligentes, son morales, algunas deidades son morales, otras no son morales. Amén. Son inmanentes, algunas deidades de categoría inferior son inmanentes, otras no lo son. Único, no, porque creen en muchos dioses y por lo tanto, tanto el panteísmo como el politeísmo no reúnen estos requisitos, estos 10 puntos que están planteados en esta categorización acerca de Dios. Luego le sigue el teísmo. Amén. El teísmo considera que Dios existe. El teísmo considera que Dios es necesario. El teísmo, como su nombre lo indica, cree que Dios es no contingente, existe por sí mismo y eso es positivo. Pero el teísmo cree que el poder de Dios es limitado. Amén. Es limitado porque el teísmo muchas veces cree en un dualismo. Amén. En la lucha del bien y del mal. Amén. Pero en esa lucha del bien y del mal, ambas fuerzas son como si fuesen todopoderosas y por lo tanto el poder de Dios es limitado porque no podría frenar el mal que existe en el mundo. Dios es trascendente, sí, inteligente, sí, pero ahí llega la parte final, único. No, no es único. Y por lo tanto el teísmo, amén, puede llegar a un momento que se confunde con el politeísmo, aunque es muy moderado. Luego sigo el deísmo. El deísmo, estos términos deben buscarlo en el diccionario para que sepan a qué nos estamos refiriendo, que son las grandes 5 clasificaciones de las religiones que están en el mundo. En el deísmo, Dios existe. En el deísmo vamos a ver que reúne todos los puntos, excepto en que Dios es inmanente. Significa que el deísmo es una creencia teológica que afirma que Dios creó el universo, pero como es tan trascendente, no se puede contaminar con el universo y simplemente se alejó de las cosas materiales. Al alejarse, el mundo existe conforme a las normas que él lo creó y está a su suerte, y Dios ha dejado la creación a su suerte. Esto explica la existencia del mal en la tierra, de los malvados. Eso explica por qué los hombres actúan de esa forma. Es porque sencillamente Dios no se compromete con su creación y la creó como si fuese un relojero que hizo el reloj, le dio cuerda, lo echó a andar y luego lo dejó por su cuenta, pero que él no está manejando cada minuto, cada segundo, cada hora, dándole vuelta al reloj para que el reloj funcione, sino que el reloj funciona de forma automática porque así lo creó su gran diseñador. Pero ese aspecto del deísmo, de que Dios no es inmanente, amén, lógicamente que nos hace entonces dudar de esta teología, de esta forma de creer. Sin embargo, cuando hablamos de monoteísmo, encontramos en el monoteísmo todas las características, amén, de lo que son estas 10 categorizaciones de lo que es Dios. Aquí, por ejemplo, lógicamente hay un análisis de cada una de estas creencias. El ateísmo, si aplicamos esos 10 puntos al ateísmo, y volviendo atrás, yo te digo, cambia un nombre de esto y póngale ateísmo, y luego hágale una evaluación de cada uno de estos 10 puntos. El ateísmo, ¿Dios existe? No. ¿No es necesario? No. Así que si usted clasifica el ateísmo y le da una puntuación, ¿cuántos puntos le va a dar al ateísmo? 0. El ateísmo no gana un solo punto porque simplemente cree que Dios no existe. El agnotismo, que dice que Dios puede que exista, pero nosotros no tenemos la capacidad de saber si Él existe. Es igual, amén, el agnotismo es igual prácticamente que si fuera el ateísmo, pero es un ateísmo moderado y la puntuación que le vamos a dar al ateísmo es también, al agnotismo es también 0 puntos. Amén.
Cuando hablamos del monoteísmo, amén, el monoteísmo ve a Dios como el creador y sustentador de todas las cosas, pero trasciende a su creación y es inmanente, que se involucra en la conservación de todo cuanto existe. Tres grandes religiones en el mundo se pueden catalogar como monoteístas, que son judaísmo, cristianismo y islamismo, pero solo el monoteísmo reúne todas las condiciones de quién es Dios. Otras religiones en el mundo son los politeístas, que ya los vimos, el panteísmo, amén, lo mismo, el panenteísmo, que es otra rama, amén, pan todo en Dios, o sea, Dios significa Dios está en todo o todo en Dios, amén, muy parecida al panteísmo. El panteísmo es todo es Dios, el panenteísmo es todo en Dios, que es al revés. Amén. El teísmo, del griego teos, Dios, amén. Todas las religiones creen en un Dios, o sea, o dioses que han creado universo y aún se involucra en la conservación, aunque trascendiéndolo, amén. Todas estas religiones se denominan teístas, amén. Ahora bien, con respecto a esos 10 puntos que hemos planteado, y con estos 10 puntos usted tiene los argumentos suficientes para analizar cualquier religión del mundo. Amén. Y aplicando esta evaluación se daría cuenta si esa religión vale la pena nosotros involucrarnos con ese tipo de creencia. Amén. Los estudiantes están con nosotros. Amén. Amén, amén, ministro, amén. En Amén. el nombre de ¿Qué Jesús. opinan ustedes de Amén, maestro, le estamos escuchando. Amén? Perfecto. Con De respecto, maravilla, maestro, de maravilla. Eso con nos está dando respecto, mucha luz. amén, con respecto a estos 10 puntos, ¿lo entendieron todo? Están bien claros, maestro. Muy bien explicado. Amén, amén. ¿Alguna pregunta con respecto a estos 10 puntos? Recuerden, punto 1, Dios existe. 2, Dios es no contingente. Amén. ¿Sabe qué significa la palabra no contingente? Amén. Maestro, Dios no es contingente. ¿Qué significa eso? En sí, Dios no fue creado por nadie. Exactamente. No está contenido en el universo físico que nos rodea. Que existe por sí mismo. Existe por sí mismo, perfectamente. O sea que todo, hay una sucesión de causas. Amén. Causas y efectos, de tal forma que todo es causado, excepto Dios, que no es causado. Y como Dios no es causado, sino que existe por sí mismo, Dios es no contingente. Yo soy contingente, ustedes son contingentes porque pudimos haber existido y pudimos no haber existido. Y somos también cosas materiales que sufrimos degradación con el tiempo y que lógicamente no somos eternos, ni tampoco podemos decir que tenemos la existencia en nosotros mismos, que existimos por nosotros mismos, que nos creamos nosotros mismos. Por lo tanto, lamentablemente, los seres humanos, a pesar de su inteligencia, somos contingentes, al igual que los animales, al igual que todas las cosas materiales, somos contingentes, excepto Dios, que no es contingente. Amén. El Amén. punto 3, ¿quién me lo explica? Dios es necesario. Claro, maestro, que Dios Dice es que necesario. Porque Él es la vida misma, en pocas palabras. La misma. ¿Quién me explica lo que significa ese término? explica todo lo que existe. Exactamente. Es la causa primera de todo lo que existe. Explica todo lo que existe. Amén. Significa necesario. Ahora, no es necesario. Yo no soy necesario porque yo no explico todo lo que existe. Amén. Nosotros no somos necesarios. Amén. Pero Dios es necesario. Amén. Porque 100%. sin Dios, nada de lo que existe existiera o hubiera existido. Amén. Y por esa razón Amén. es necesario. Amén. Amén. Correcto. Dios es único. ¿Qué significa esto?
Que solo hay un solo Dios verdadero. Que solamente hay un solo Dios verdadero. Fuera de él no hay Dios. Dios es todopoderoso. Eso significa, maestro, que Omar. Él tiene el poder de crear los Amén. mundos, los universos. Amén. Amén. Entonces, Él lo puede todo. Él lo puede Puede, todo. puede crear de la nada. de la nada. Esa creación de la nada se llama creación ex nihilo. O sea, crear de la nada. Simplemente habló. ¿Cómo que se llama, doctor? ¿Cómo que se llama? Ex, como si fuera, ¿verdad? Ex. Luego se escribe nihilo con H intercalada. Ok. Es una palabra griega, amén, ex nihilo, y ex nihilo significa crear de la nada. Amén. Amén. Así que Dios creó de la nada, como dice la palabra, no existía nada. Él llamó a las cosas que no son como si fueran y existió. Él dijo y existió. O sea, no comenzó a crear a partir de la materia existente, sino que creó las cosas directamente. No creó como producto de evolución. Amén. Que en el tiempo, sino la creó de forma directa, de tal forma que cada especie es una creación directa de Dios, como lo vimos lógicamente cuando estudiamos en la clase anterior. Claidis, ¿quién me levantó la mano? Amén. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Era para decirle, maestro, a los hermanos, es mejor levantar la mano para poder participar. Amén. Sí. Gracias, varón. Entonces, número 6, Dios es trascendente. Porque está fuera del universo. Está fuera del universo. ¿Quién más participa? Dios es trascendente. Él sabe todo antes de nacer o de existir. Bueno, trascendente, eso es omnisciente. Claidis. Es infinito. Sí. Exactamente, infinito. Sí. ¿Qué más? Hay muchos términos que encaja con trascendente. Es infinito. ¿Qué más? Eterno. Eterno. Perfecto. Él es todo. Él es todo. Es todo, pero todo es nada, porque a veces uno le dice a su señora, tú eres todo para mí. Amén. ¿Qué significa? Dios es trascendente. Sí, él es trascendente porque es el único. Sublime, eterno. No hay otro. Lo abarca sublime, todo. eterno. Lo abarca todo. Sí. Amén. Alfa y Omega. El alfa y omega, exactamente. Dios es trascendente. El principio y el fin. Su creación. Eso es, Trasciende su creación, está muy por encima de su creación y no puede ser confundido con la creación. ¿Correcto? Dios Amén. es inteligente. Significa lógico. Que tiene un una plan, persona. un propósito. Amén. Que en cada cosa que él creó hay un plan, hay un propósito. Ajá. Sí, amén. Dios es personal, lógico. Claro, tiene voluntad de crear. Tiene voluntad de crear. Amén. Esa es. Tiene Amén. no solamente el poder de crear, que es todopoderoso, sino que también tiene la voluntad de crear. La voluntad. Exactamente. Sí. Por lo tanto, y tiene la capacidad de crear, que es la inteligencia. Amén. Amén. Y como es personal, también tiene la voluntad de crear. Y es un ser moral. Es infinita su Claro. voluntad y su misericordia. Amén. También un ser moral, porque lógicamente hay algunas deidades que son amorales. Si tú eres panteísta, el panteísmo no cree, ¿verdad? El bien y el mal es un concepto humano, pero Dios no fija una ley moral entre nosotros, porque simplemente su Dios es amoral. Amén. Es simplemente no existe, no es una persona, no es inteligente y por lo tanto no carece de un concepto de moral elevado que nos pueda conducir a nosotros. Y es el error de algunas religiones que existen actualmente y algunas creencias que la gente está siguiendo. Y la parte número 10 es Dios se compromete. O sea, ¿qué significa esa palabra? Dios se compromete. Que no se aparta de su creación. Amén. Y el término correcto se llama inmanencia. Y él guarda sus promesas. Amén. Se llama inmanencia. Inmanencia. Inmanencia significa que no se separa de su creación.
Dios es trascendente porque está por encima de todo lo creado, y al mismo tiempo Dios es inmanente porque no creó y luego se fue, amén, y nos dejó por nuestra cuenta para que cada quien hiciese lo que bien le parezca, sino que Dios sustenta toda la creación. Amén. Así Y es, maestro. Como amén. dice la escritura, que todas las cosas en él subsisten. Exactamente. Y Hebreos dice que él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea que la creación necesita a su creador, quien la Exactamente. sustenta y la cuida. Correctamente, así mismo. Ahora, nosotros en teología, cuando hablamos de Dios y queremos describir a Dios, lógicamente que no nos vamos a limitar a estos 10 puntos que estamos viendo acá. Estos 10 puntos es para analizar lo que son las religiones del mundo desde un punto de vista, diríamos, lógico. Porque yo digo, si Dios existe, ¿verdad? Es lo primero. Si hay una fuerza que creó todo el mundo, número uno, es porque existe. Amén. Porque toda la creación no puede ser lógicamente producto de la nada. Amén. Entonces, ¿qué más puedo decir? Amén. Si hay una creación, esa es la prueba de la evidencia. Si todo esto que está aquí es porque Dios existe. De lo contrario, nada de esto hubiera existido. Como dijera René Descartes, buscando prueba de la existencia de Dios. Basta ver. O como dijera Immanuel Kant. Amén. O, ¿cómo preguntan si Dios existe? Miren el mundo que los rodea. O sea, a través de lo que vemos está demostrado que Dios existe. Y es el punto uno. Ahora, seguimos analizando, por ejemplo, no solamente si existe. Ahora, Dios está contenido en el universo, es parte del universo. No, no está contenido. Si existe, amén, entonces tuvo que existir una primera razón que le diese fuerza a todo lo que existe. Tuvo que existir una primera causa, y esa causa tenía que tener vida en sí misma porque no podía ser creada por otro, porque de lo contrario fuera contingente, y si ese contingente no fuera todopoderoso. Y ahí están todos los argumentos trazados. Ahora, nosotros como estudiantes, ya diríamos, de teología, no solamente de lo que es la apologética y estos 10 puntos que son evidencias de lógicas, podemos ir a las escrituras y decimos, Dios existe, lógico que existe. Ahora, ¿cuáles son, si alguien recuerda, cuáles son los atributos de Dios? Correcto. Bíblicamente, ¿cuáles son los atributos de Dios? Eternidad, sabiduría. Entonces, si existe y es creador, entonces, y es no contingente, entonces ese Dios tiene que ser eterno. Correcto. Exacto. Eterno Correcto. es eternidad. ¿Qué más? ¿Cuáles son los otros atributos? Omnipresencia, ¿Cómo? bondad, misericordia, Amor, Omnisciente. Amor, inmenso, bondad, misericordia. Omnipresente, Perdón, ¿qué más me dijeron? omnipotente, inmensidad, omnisciencia, Omnipotente, Todopoderoso. omnisciente, Todopoderoso. todopoderoso, Omnisapiente. omnisapiente. ya estamos ligados. Amén. bondadoso. Ahora, le voy a decir algo. Todos esos atributos que ustedes me dijeron se agrupan en 3 grandes categorías. La primera categoría son atributos ónticos. Ónticos se refieren a atributos naturales de Dios. Por ejemplo, usted me dice, dame un atributo natural del ser humano. El ser humano es inteligente, lógico, ¿verdad? ¿Qué usted me diría? Amén. El ser humano, aparte inteligente, ¿cómo usted clasificaría al hombre? Atributos antropológicos del hombre. Amén. Tiene razonamiento, tiene lógica, amén. Ahora, ¿cómo usted me clasifica a Dios? 1, Dios es eterno por naturaleza. Amén. Sí. 2, Dios es espíritu. No tiene cuerpo humano, cuerpo material. Entonces, eternidad, espiritualidad. Tenemos 2 atributos naturales.
que me dicen quién es Dios. Otro más. Dios es inmutable. ¿Qué significa no cambia? Correcto. ¿Qué otro más? Por naturaleza, Dios no cambia, no envejece. Su fuerza no mengua, no disminuye. Amén. No miente. Él es santo. Infinito. Eso no me habla de atributos ónticos de Dios. Infinito. Amén. Santo es un atributo moral. Infinito. 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 Sí, señor. Infinito. Omnisapiente. Ahora, cuando es infinito en el espacio, se llama inmenso. Inmenso. Amén. Grande. Sí. Y cuando me habla infinito en el tiempo, se dice que es eterno. Oiga, Sí. cuando algo es infinito en el espacio, es inmenso. Cuando Sí. algo es infinito en el tiempo, es eterno. Bien. Y ahí tenemos ya 4 atributos de Dios: eterno, espíritu, inmutable, infinito. Faltó uno más, falta más, ¿verdad? Dios es uno. Se llama unicidad. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Y es un atributo de la naturaleza de Dios, unicidad. Amén. Y hay otro más que agregan los cristianos: Dios es trino. Amén. Un Dios en 3 personas. La Sí. trina deidad, correcto. Esos atributos se llaman atributos ónticos. Los atributos ónticos me hablan de la naturaleza de Dios. Sí, Correcto. Sí. ¿Cuál de estos atributos ónticos no son aceptados por el judaísmo? El último. ¿Qué? Trino. Trino, exactamente. Trino significa Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El judaísmo solamente acepta Dios Padre. Amén. Ahora, con respecto al judaísmo, ¿cuál es el libro sagrado del judaísmo? La Torá. La Torá, sí. Correcto. ¿Y cuál es el libro sagrado del cristianismo? La Biblia. La Biblia. La Biblia. La Biblia. Entonces, la Biblia contiene la Torá. Claro. Sí, claro, Sí, claro. Sí, se maestro. divide Sí, en sí, 2 secciones: Antiguo y Nuevo Y Testamento. luego, exacto. ¿Los judíos aceptan el Nuevo Testamento? No, No, solamente no. los cristianos. Solamente los cristianos. judíos. Entonces, judaísmo y cristianismo es lo mismo. No, nunca. No, jamás. No es lo mismo. Tenemos de 2 dioses completamente diferentes, ¿correcto? Porque Sí. lógicamente la revelación es gradual y ellos no aceptan lo que es el nuevo pacto. Amén. Lo que es la revelación por medio de Cristo Jesús. Maestro, Estos atributos, dígame, varón. maestro, el libro de ellos se llama la Taná, que incluye la Torá, los profetas, los Tanakh, libros. sí. O sea, Tanakh, Y la ley, la ley. Torá es la ley. Tanakh Sí. Exacto. es La un Taná lo acróstico. abarca todo. El Taná Exactamente. abarca el Antiguo Testamento abarca la Taná. Tanat significa la T de Torah, la N de Nevin y la K de Ketuvim, que son las 3 grandes secciones que tiene la Biblia hebrea. Eso es correcto. Torah, Nevin, Ketuvim. Amén. O sea, la ley, los profetas y los escritos. Esas son las 3 grandes secciones que tienen los judíos. Amén. Y por eso se llama su Biblia, se llama Tanakh. Amén. Aparte de la Biblia, ¿tienen algún otro libro más sagrado? Las tradiciones de los... Exactamente. Amén. Tiene la traducción de las tradiciones de los judíos, tienen aparte de eso. Ahora, ya hemos visto esta clasificación de atributos que se llaman atributos ónticos. Amén, porque significa que estudia la esencia de Dios o atributos naturales de Dios. Hay otro grupo de atributos que se llaman atributos morales de Dios. Esos atributos morales de Dios, amén, ¿cuáles son? Ya me han dicho algunos. Uno es santo. Es santo.
tanto, Sí, bondad, la rectitud. Él es recto. misericordia. ¿Qué más? Rectitud, o sea que Él es recto, Sí, exactamente. su O justicia. sea, ese Dios que estableció un código moral en nosotros, lógicamente que tenía que ser moral. Hay otros atributos que están relacionados con la creación. Amén. Esos atributos se llaman atributos relacionados. Relacionados porque se relacionan con la creación y comienzan con om. Dios es omnipotente. Dios es Omnisciente. omnisciente. Dios es Omnipresente. omnipresente. Amén. ¿Qué más? Omnipotente. Exactamente. Omnipotente. Exacto. Todos los atributos que tienen que ver con lo que Dios es, cómo se manifiesta Dios en la naturaleza, son relacionados. Amén. Amén. Hay atributos que Dios comunica, hay atributos que no son comunicables. Por ejemplo, los atributos que Dios comparte con los seres humanos, ¿cuáles son? Los atributos morales son comunicables. Sí, sí, claro, porque, Son por ejemplo, comunicables. la Biblia dice que podemos compartir de su santidad, por ejemplo. Exactamente. Y En dice que Hebreos. ha derramado su amor en nuestros corazones. Así que lo Amén. son comunicables. Los atributos de poder o atributos relacionados son comunicables. También pueden ser comunicables, maestro, Muy porque parcialmente, ¿verdad? Para Hechos eso 1, tenemos los dones del Espíritu, que son capacitaciones sobrenaturales que nos dan un poquito de ese poder de Dios. Amén. amén, así es. Amén. Entonces, los dones espirituales, Dios es omnisciente, pero está la palabra de ciencia, y palabra de ciencia es palabra de revelación. O sea, Dios comparte un poquito de esos atributos con nosotros, con la iglesia, a través de los dones del Espíritu Santo. Amén. Que son capacitaciones sobrenaturales dadas a los creyentes. Amén. Para la realización del ministerio que ha comendado, como dice Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y estos dones parcialmente son comunicables. Ahora, ¿qué no son comunicables? Que se dice que no pueden ser comunicables. Lógicamente, los atributos naturales de Dios o atributo óntico. Dios es eterno y no puede hacerme a mí eterno. Amén. Yo puedo ser inmortal, pero no eterno, porque es ilógico que Dios, siendo eterno, cree a un ser que también sea eterno, porque si lo crea ya fue creado y por lo tanto no es eterno. Amén. Entonces, eso no es comunicable. Amén. ¿Ven la diferencia? Hay atributos de la naturaleza de Dios que no pueden ser comunicables bajo ninguna circunstancia. Amén. Dios es eterno. Amén. Pero sí son comunicables entre las tres divinas personas, de tal forma que tú dices, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. El Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso, el Espíritu Santo es todopoderoso. Amén. El Padre es omnisciente, el Hijo es omnisciente, el Espíritu Santo es omnisciente. El Padre es infinito, el Hijo es infinito, el Espíritu Santo es infinito. Amén. Porque comparten la misma naturaleza, comparten los mismos atributos exactamente en todos los aspectos. Y por eso se dice de Cristo que es la imagen misma de su sustancia. Amén. En la imagen misma de su gloria, como dice que el libro de Hebreo, capítulo 1, versículo 3. Amén. Estos, por lo tanto, atributos de Dios nos ayudan a comprender que en cada religión, cuando usted vaya a analizarla, que si es buena o mala, o darle una puntuación a la religión, primero tenemos esta tabla de 10 puntos. Amén, que usted debe preguntarse, amén, si esa religión está cumpliendo con esos 10 puntos. Amén, a grandes modos. Lógicamente, luego sigue lo que usted conoce, los atributos de Dios que han sido revelados. Es una autorrevelación. Hablamos de teología revelada, y la teología revelada es Dios que se revela a sí mismo. Amén. Y la teología revelada, que es la teología especial, Dios se ha revelado con estos atributos a través de las escrituras. Amén. Y por lo tanto, el hombre no puede decir no conozco a Dios, no sé cómo es Dios, porque Dios se nos ha revelado
amén, y nos ha dicho cómo es Él en cada uno de sus aspectos. Por otro lado, amén, hay otros parámetros más para yo saber cuál es la religión verdadera. Amén. Después de esto que le hemos comentado, de los 10 puntos básicos que traza, por ejemplo, el panteísmo para saber si Dios existe, amén, nos vamos a algunos principios que fijó la Reforma Protestante. Amén. La Reforma Protestante comenzó un 31 de octubre de 1517. ¿Cuál fue primero, Halloween o la Reforma Protestante? La reforma, maestro. Amén, correcto. Pero Satanás es astuto y pone la celebración de Halloween específicamente el mismo día de la Reforma Protestante para que la gente ni se acuerde de ese día. Amén. Ni tenga pendiente cuáles son las grandes herencias que hemos recibido de la Reforma Protestante. Ya son pocos los países que celebran el Día de la Reforma Protestante. Gracias a Dios que todavía se está celebrando el mes de la Biblia. Amén. Aunque hay iglesias que prefieren ignorarla, que no saben por qué. Porque es el mes de la Biblia, tenemos que darle énfasis a lo que es la palabra de Dios. La Reforma Protestante es el 31 de octubre. Así que el mes de octubre, amén, es el mes que también se cumple lo que es la Reforma Protestante, específicamente el día 31. Ahora, Martín Lutero nació, lógicamente, inició la Reforma Protestante basado en un texto de la Biblia, Romano 1:17, mas el justo por la fe vivirá. Ahí basó toda su doctrina y con esa doctrina, con ese discurso fue lo suficientemente vivo, amén, para dividir prácticamente, dividió prácticamente Alemania en dos grandes grupos, en príncipes católicos y príncipes protestantes. Amén. Y ese fue el gran principio de la Reforma Protestante. Ahora, la Reforma Protestante tiene 5 principios teológicos que se conocen como las 5 solas. Amén. Y eso tienen que tenerlo, tienen que apuntarlo, tienen que saberlo. Las 5 solas de la Reforma Protestante. Esas 5 solas son los 5 principios teológicos de la Reforma Protestante. Y estos principios teológicos también nos sirven a nosotros como un parámetro para medir. En la iglesia protestante, amén, esas 5 solo nos dicen cuál es la iglesia verdadera. ¿Quieres saber si estás en una iglesia o una secta? Aplícale los 5 solos para que te des cuenta si estás en una iglesia o estás en una secta. La iglesia pentecostal, la iglesia protestante, hay muchas sectas. Amén. Unas son menos malas que otras, porque hacer secta todos son malas. Amén. Porque se apartan de la verdad. Correcto. Creo que es así, se apartan de la verdad. Amén. Buscando la salvación, hacen más énfasis en un aspecto que el otro y tuercen por lo tanto las escrituras, y ahí es que surge el problema. Ahora, ¿quiere usted saber si está en una secta o está en una iglesia verdadera? Entonces, apliquemos estos 5 solas de la Reforma Protestante. Número 1, sola escritura. Sola escritura. ¿Qué significa eso? ¿Alguien puede decírmelo? Maestro, Dígame, Omar. eso significa que la escritura, la Biblia, es la única regla de fe y la única autoridad, y no como se planteaba en esa época, que la Iglesia Católica y el papado eran quienes tenían la última palabra. Amén. Entonces Martín Lutero ahí estableció que la Biblia, como es la palabra de Dios escrita, es nuestra regla de fe y nuestra única autoridad. Exactamente. Sola escritura, la última palabra la tiene la Biblia. La única regla de autoridad que debemos sujetarnos a ella es la Biblia. Cuando fue Martín Lutero examinado, amén, para determinar o para ver si él se lograba retractar de los libros que había escrito,
que estaban separando a la feligresía de la Iglesia Católica, le preguntaron si él se retractaba. Amén. ¿Alguien tiene un ruido que está interfiriendo, por favor? Amén. Póngalo en mute. Amén. Él simplemente contestó que de cuál se retractaba. Le pusieron sus escritos delante en una mesa y le dijeron, estos son tus escritos. Te retractas para no ser condenado. Amén. Por el Concilio Católico. Él simplemente dijo, si me prueban. Primero pidió un tiempo para razonarlo. Se retiró al día siguiente lo trajeron otra vez de vuelta y él simplemente dijo, si me prueba que lo que está escrito está contrario a la escritura o la razón, me retracto. Pero si está conforme a la escritura y la razón, no me retracto. Y esa fue la postura que él asumió en la primera pregunta que le hicieron a él, si se retractaba o no, porque querían limitar su discurso, limitar su debate, no darle espacio, amén, y condenarlo rápidamente como hereje. Y esa fue la sabiduría que usaron para tratar de, diríamos, de involucrar, de incriminarlo en el cargo de herejía. Él respondió con sola escritura. Amén. Y realmente es así. Es un principio cristiano que no tenemos, amén, a nada, ningún libro sagrado por encima de las escrituras. ¿Cómo saber cuál es la religión verdadera? Primer principio, sola escritura. ¿Qué significa? Toda religión que no tenga las escrituras es falsa. Oiga, si no cree en la Biblia como la palabra de Dios, no tiene las escrituras y por lo tanto esa religión es falsa. ¿Correcto? ¿Tiene la Biblia? Perfecto. ¿No tiene otro libro? No. Segundo, si además de la Biblia tiene otro libro que está a igual que la Biblia o por encima de la Biblia, también es falso. Amén. Usted dice, ¿y de cuál me está hablando? Bueno, ¿los judíos tienen la Biblia completa? No. Tienen parte de las escrituras. Amén. El Antiguo Testamento. Además de la escritura, ¿qué más creen los judíos? En el Talmud, que son los comentarios que ellos tienen de las escrituras. Amén, que los consideran también sagrados. Y por lo tanto, no está sola escritura. Amén. Porque primero, no está la escritura completa. Y segundo, además de la escritura, tienen el Talmud. Los evangélicos, ¿qué libro tienen? La Biblia. ¿Tienen otro libro aparte de la Biblia? No. No. Entonces, por lo tanto, podemos decir que tenemos un punto, ¿verdad que sí? Ahora, aquí Sí. son 5 puntos, ¿verdad? Quieren que no puede tenerlo a media. Son 5 puntos o nada. Amén. Maestro, Dígame. nosotros podemos leer otros libros. Por ejemplo, en esta maestría se nos han recomendado libros, pero nunca tener esos libros como regla de fe. Exactamente. Y Sí. leemos algunos teólogos, correcto. Amén. Leemos Sí. muchos autores y hemos leído muchos libros de teología, correcto. Tenemos a Scofield, tenemos a Perman, que es de los fundamentales. Amén. Tenemos a quién más de los teólogos que tenemos. Podemos leer y tomar A Berkov, Berkov, que es muy interesante, correcto. Eso es importante. Y otros más que tenemos. Amén. Pero lógicamente no podemos decir que son palabras inspiradas. Ellos también se equivocan. Simplemente usamos sus libros, analizamos sus escritos, amén, como una guía, como una orientación, pero nunca lo tenemos al igual que las escrituras. Amén. E incluso, maestro, lo que nosotros apreciamos de esos libros que leemos es aquello que es coherente con la Biblia. O sea, lo demás lo rechazamos. Exactamente. Así es. Aceptamos las partes que son coherentes con las escrituras y rechazamos las partes que no son coherentes con las escrituras. O sea, casi es difícil que aceptemos un libro completo, una obra completa 100%, porque al analizarla con las escrituras hay partes que están de acuerdo y hay partes que no están de acuerdo. Amén. Y por esa razón no tenemos como inspirado
o tenemos como inspirado solamente las escrituras, amén, y creemos en ellas. Amén. Ahora, si esa religión que usted analiza tiene otra creencia, otro libro, ¿conoce usted alguna religión que tenga otro libro aparte de las escrituras? Amén, amén. Por ejemplo, están los mormones, que tienen el libro de Mormón, El libro de tienen Mormón, doctrinas y convenios, tienen doctrinas y convenios, o tienen el Los testigos de Jehová. exacto, también. que tienen otro libro y tienen otra Biblia. Exacto. La Iglesia Católica tiene por pila y también tiene la Biblia. La Iglesia Católica tiene la Biblia, pero tiene por pila, y lo primero que tiene el Papa, que todo lo que dice como si fuera palabra de Dios, y lo tienen igual que la Escritura. Y dicen que solo él puede interpretar la Biblia. Exactamente. Amén. Esto le llaman el magisterio de la Iglesia. Maestro, Que solamente en la Iglesia Católica, el Papa, puede interpretar las Escrituras. maestro, Dígame. en el caso, por ejemplo, de los testigos de Jehová, el problema de ellos, ellos usan la Biblia, pero una Biblia distorsionada, Una adulterada. traducción propia de ellos. Sí. Entonces, eso lo hace, aunque ellos usaron solamente esa Biblia, son una religión falsa. Con esa sola Biblia. Pero tienen además de la Biblia otros libros. Amén. Sí, sí. O sea, Así por lo es. tanto, ya ese Sí, punto lo maestro. pierde. Maestro, y ellos son unitarios. Son unidades, exactamente. Vamos Solamente para, creen- estamos en el punto 1, no se adelante, varón. Sí. Punto 1, amén. Amén, La amén, Biblia. amén. Amén. Punto 2 es este. Sola fide. Justificado solamente por la fe. Por la fe. Romanos 1:17. ¿Qué significa esto? Fíjese. ¿Cómo saber cuál es la religión verdadera? Sola fide. ¿Qué significa? Toda religión que enseñe la salvación del hombre aparte de la fe es falsa. La salvación por las buenas obras, falsa. Lo enseña la Iglesia Católica. La salvación por las obras de la ley, el judaísmo, falso. La salvación por sacrificios, penitencias que uno pueda hacer, falso. O la salvación por comprar, diríamos, certificados de, como lo que compraba Lutero, de indulgencia, lógicamente que es falso. Ningún certificado de indulgencia puede darme salvación. O por misa, falso. La salvación por dinero, donación, compra indulgencia, falsa. La salvación por filiación heredada, falsa. O sea, cualquier religión que me plantee que la salvación se puede obtener aparte de la fe es falsa. Amén. ¿Conoce usted alguna religión que me plantea que la salvación se pueda tener aparte de la fe? ¿Conoce usted? Hay muchas, maestro, muchas. Y una Dígame de ellas una. es la misma católica. La católica. Pero también los mismos testigos de Jehová, ellos hablan de las obras. También Y la tienen como base. Y Sí, muchas veces nosotros caemos en ese punto. Amén. Creemos que somos salvos por las obras. ¿Cómo así? es lo opuesto, maestro. Seguro. Nosotros hacemos buenas obras porque somos salvos No, por pero medio no me de la refiero a estas buenas obras. fe. Por ejemplo, Sí. hay uno que dice que si tú guardas tal día, eres salvo, y si no lo guardas, no eres salvo. Ah, sí, sí. Eso es por obras, correcto. Así Y es. si tú tomas alimentos impuros, ya no eres salvo. Eso es por obra, correcto. Pero si yo te digo a ti que tú te vas a ir al infierno, tal vez diga porque te tiñas el cabello. O porque te dejes los bigotes. En el 81 había una iglesia allá en Santo Domingo que pusieron en disciplina presidenta de dama porque ella me invitó a un predicador y el predicador cuando llegó tenía bozos, bigotes, y no se permitían los bigotes porque los bigotes eran pecado. En esos tiempos era pecado depilarse, ir al salón. Incluso algunas iglesias tenían como norma también no usar champú ni rinse porque era pecado. Muchas veces me paraban en la puerta de la iglesia para cambiarme la corbata porque la corbata era muy fina
y tenía que usar la corbata chiquita ancha que daba a la mitad de la barriga, porque la otra era pecado, porque era modernismo. Las normas como que van cambiando, ¿verdad que sí? Sí. Es La santidad. dogmática, O sea, el el dogma de la concepto de iglesia. santidad, o sea, teníamos una dogmática arriba. Recuerdo cuando G. Ávila dijo que el televisor es el cajón del diablo, nos hicieron sacar los televisores de la casa, porque eran pecados. Amén. Sí. Entonces, esa actitud de que yo me voy al infierno por cualquier cosa, no es buena. Es como que estoy descansando más, porque fíjese, si es por las obras, nadie se salvo, porque nunca alcanzamos tal perfección. Analice los personajes de la Biblia, todos cometieron fallas, lógicos, se arrepintieron, amén, se compulgieron de sus pecados, pero ninguno era perfecto. Abraham tuvo muchas faltas, amén. Igualmente Moisés también falló muchas veces a Dios. O sea, solamente Dios es veraz, y por esa razón, como solamente Dios es perfecto, la salvación nuestra es por fe. Ahora, Dios nos llama para ser santos y tenemos que luchar por ser santos y tener una vida digna delante de Él porque hemos creído en Él. Y a diferencia del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento Dios estaba con su pueblo. Ahora Dios está en su pueblo porque mora entre nosotros a través de su Espíritu Santo, que son cosas completamente distintas. Dios ahora está en su pueblo, significa que está con nosotros y nos conduce a las cosas que tenemos que hacer. Pero la perfección no la hemos alcanzado. Amén. Y como no la hemos alcanzado, entonces simplemente tenemos nuestra fe como una aspiración de salvación y nunca aferrarnos a preceptos, amén, de santidad que establecemos, que muchas veces son culturales y no son bíblicos. Amén. Ahora, hay preceptos que son bíblicos y esos no pueden ser quebrantados bajo ninguna circunstancia. Amén. Y esos preceptos bíblicos deben mantenerse. Pero, como le decimos, amén, siempre esperando que la obra se realice de adentro hacia afuera. ¿Sabe qué significa? Que sea Dios el que cambie. No tome el control y expulse a las personas de la iglesia. Como dice la Biblia, déjalo crecer el trigo y la cizaña. Que cómo me voy a dar cuenta cuál es trigo y cuál es cizaña. Si tú eres trigo, dará fruto. Si eres cizaña, no vas a dar fruto. Entonces dejémoslos crecer juntamente, que si da fruto es porque es trigo. Si no da fruto es porque era cizaña. Amén. Y el Señor, el juez justo, entonces hará separación en aquellos que le sirven a Dios y aquellos que no le sirven a Dios. Nunca fijes la salvación de tu salvación o la salvación de una persona por las obras. Si no hace esto, no eres salvo. Cuando surgió el pentecostalismo, que también otra vez en los tiempos míos, me decían mis pastores que si yo no recibía el Espíritu Santo no era salvo. Si no hablaba en lengua no era salvo. Ni podía ser líder si no era bautizado en el Espíritu Santo. No menos, no, era peor todavía. Si yo no hablaba en lengua, no era salvo. Y eso era firme, ¿verdad? Y lógicamente que Es un abuso. estábamos creando una religión en base a obras. Gracias a Dios. Y fíjense, me voy más lejos. En el 81 le pedí a mi pastor que me firmara una carta para yo ir al Instituto Bíblico de la Asamblea de Dios e ingresar allá. Y me dijo que no la iba a firmar porque era pecado. Qué duro. Duro, ¿verdad? Tuve Doctor, que esperar al 84. Y en el doctora, ¿a 84 usted le pasó comenzar. algo, le pasó algo parecido a mí? Yo era secretaria en la iglesia donde yo acepté al Señor y yo quería ir a hacer un viaje de vacaciones a Italia y yo me fui a Italia y cuando yo vine me habían quitado el cargo. Porque te fuiste a Italia. Porque Bueno, a mí casi me quitan todos los cargos. Yo comencé a estudiar leyes. Porque yo en el 81 precisamente ingresé a la Universidad Autónoma de Santo Domingo a estudiar leyes, doctorado en leyes, y comenzaron a decir, wow,
un evangélico estudiando abogado, si los abogados son ladrones. Ningún cristiano podía estudiar derecho, No, ministro. ningún cristiano puede ser derecho. Pero señores, es mi vocación. Dios me está llamando a estudiar derecho. Pero después, a pesar de las críticas, después que me gradué, comenzaron a llamarme para yo defender la iglesia y los tribunales. Yo dije, ve, hacía falta un abogado cristiano. Amén. Porque ahora yo tengo la capacidad de representar a las iglesias, amén, en los tribunales cuando hay litigios, amén, porque son instituciones, ¿verdad? Y también para incorporar iglesias, para incorporar ministerio, hace falta abogado. Para también trazar los reglamentos, hace falta abogado. O sea, el abogado cristiano hace falta en muchas áreas en la iglesia. Y por eso no podíamos decir a boca llena, los abogados son ladrones. Ningún evangélico puede estudiar eso. Amén. Y son cosas, ¿verdad? O sea, no nos fanaticemos, porque cuando uno se fanatiza, se está convirtiendo en una secta y no queremos ser secta. La salvación Disculpe, doctor. Antes incluso ponían a uno en disciplina por ir al instituto, por estudiar teología. Sí. Había iglesias que eran, diríamos, más liberales, lógicamente, que tenían institutos bíblicos, como la Asamblea de Dios, Iglesia de Dios tenía institutos bíblicos. Ahí la Iglesia de la Profecía también tenía seminario, pero yo tuve la oportunidad también de ser maestro en la Universidad Teológica Evangélica, UNEF, ¿verdad? Y desde ahí también, después que me gradué, me quedé como profesor de la Universidad Teológica Evangélica. Amén. Pero fue una gran lucha que tuvimos que pasar y gracias a Dios aquí estamos en el nombre del Señor. Punto 3. Amén. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Tercer principio, sola gratia. Amén. Solo la gracia. Tercer principio, solo la gracia. ¿Qué significa? El hombre es salvo por la gracia y por medio de la fe. Toda religión que enseñe un medio distinto es falso. La salvación es un don inmerecido, no por nada que nosotros pudiésemos hacer. Amén. Solamente la gracia. Lógicamente, hay religiones que hablan de una predestinación absoluta. Amén. ¿Quiénes son esos? Predestinación absoluta. Yo no sé, maestro, si en este grupo hay, pero los bautistas básicamente algunos tienen bautistas, amén, los bautistas sí. congregacionales, amén, algunos bautistas sí, otros no, amén, algunos metodistas, otros no, amén, pero básicamente lo que se llama la teología calvinista, amén, enfatiza mucho la gracia, amén. Lutero enfatizaba en las dos cosas, solo fe, solo gracia. Calvino enfatizaba solamente la gracia, amén. Y creo que ambas cosas deben andar juntas. La fe y la gracia tienen que andar juntas. Primero, la salvación es por la fe. El hombre tiene que expresar su fe en Dios. Y es por la gracia porque la acción la toma Dios, no el hombre. Amén. Dios es que establece el medio para que podamos ser salvos. Dios es que nos permite ser salvos. Amén. Y nos llama a la salvación. Y por lo tanto, la fe, la salvación es solamente por fe y también por gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, como siempre lo dice la Biblia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 10:8. Cuarto principio, solus Cristo, solamente Cristo. ¿Qué significa? Amén. Cualquier religión que no crea en Jesucristo como Hijo de Dios y dador de la vida por su sangre, no está en la verdad. Usted dice, bueno, pero hay tanta religión en el mundo que son tan puros, que son tan sanos. Amén. Como los budistas, por ejemplo. Amén. Los monjes tibetanos que oran tanto. ¿Usted cree que no pueden ser salvos? Digo, ¿tienen a Cristo? No. Entonces, sencillamente, esa es la única pregunta válida. ¿Tienes a Cristo, eres salvo? No lo tienes, no eres salvo. Amén. O sea, cualquier religión que no tenga a Cristo no es salvo. Ahora, hay muchos maestros, disculpe, hay muchos que dicen, no, que toda la religión hablan de Dios, llevan a la salvación. El Islam, ¿quién es Dios en el Islam?
Alá. Alá es lo mismo que Jehová. No. No, 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 no. No. Es otra deidad diferente. No reúne las mismas condiciones que el Jehová del Antiguo Testamento ni que el Jehová del judaísmo. Amén. Y por lo tanto, los que creen en el Islam y están creyendo en Alá, lamentablemente, amén, no están creyendo en Dios, ni tampoco creen en Jesucristo. Aún los islamitas tienen a Cristo como un profeta, pero no lo tienen como un hijo de Dios. En lugar de Cristo tienen a Mahoma. Amén. Mahoma es su profeta. Entonces, por lo tanto, amén, si cualquier religión del mundo, por más santo, por más sacrificio, por más ayunos que hagan, por más penitencia que hagan, si no tienes a Cristo, no tienes nada. Amén. No alcanza salvación. Otra cosa, si además de Cristo tiene a otro profeta igual que Cristo o por encima de Cristo, también es falsa. Amén. No sé si me entendieron. Sí, amén. Claro, Me dijeron claro. ahorita me dijeron a los mormones. Los mormones creen en otra Biblia, ¿verdad? Tienen otro libro sagrado, que son, ¿cómo se llama el otro libro sagrado? Es principalmente el libro de Mormón, pero ellos El tienen libro de una, Mormón. ellos Ellos tienen tienen muchos libros también. Correcto. Y además de Cristo, ¿a qué otro líder tienen como A guía? José Smith. A José Smith. Entonces, ¿cuál es más relevante? ¿Cristo o José Smith? ¿Está en igual posición? No, nunca. No, Jesús. para ellos, no para Eso es nosotros. lo básico. Para ellos, yo le pregunto. Para ellos, exactamente. Para ellos, Sí. ¿qué ellos consideran? Ellos veneran, ¿a quién mencionan más? ¿A Cristo o José Smith? A José José Smith. Smith. A José Smith. Maestro, y una de las formas más rápidas de determinar una secta es el lugar donde tienen a Cristo. O sea que inmediatamente la forma más sencilla, hasta un principiante, de identificar que es una falsa religión por la forma en la cual catalogan a Cristo y o en el día que lo ponen. Correcto. Ahora tú me preguntas, ¿Cristo es todopoderoso? ¿Cristo es Dios? Ahí tenemos los testigos de Jehová. ¿Cristo es Dios? Exacto. No. Ellos responden que no. Amén, que es un ser creado. Son arrianistas. Amén. Y por lo tanto, amén, no cumplen con esa condición solus Christos. Amén. Y eso es una forma de usted clasificar, de saber si la religión en que está es buena o no es buena. Importancia solus Christus. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó los muertos, será salvo. Filipenses 2:10 y 11. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios el Padre. Amén. Hay muchos textos más que me hablan de Cristo. Amén. Y muchos dicen, si tú me pruebas con la Biblia que Jesucristo es Dios, entonces yo adoro a Cristo. Pero si no me lo prueba, entonces no puedo adorar a Cristo, ni puedo orar en su nombre. Tengo que orar a Yahvé. Lógicamente que están en una secta, amén, una religión que no cumple con los requisitos de la palabra y tiene que ser descartada. Quinto, último principio, soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Romano 11:36. Amén. Y es el último principio de la reforma protestante. Soli Deo gloria. Solo existe un Dios verdadero, el cual es merecedor de toda gloria y honra. Cualquier religión, por lo tanto, que rinda culto a otro Dios o otros dioses es falsa. Hay iglesias, por ejemplo, que además de Dios tienen a los santos y les rinden culto a los santos. Eso es idolatría y eso es falso. Amén. Porque solamente a Dios le da esa gloria. Cualquier religión que adore o venere imágenes, estatuas o santo
es en consecuencia falsa. Amén. Entonces, con esos 5 solos de la Reforma Protestante, nosotros tenemos, amén, tenemos algunos principios para conocer cuál es la iglesia verdadera. Como dice Deuteronomio 6, 4 y 5, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Que es el primer mandamiento. Amén. Que Jesucristo dio. Isaías 44, 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. No hay Se llama Dios. unicidad de Dios. Aleluya. La Reforma Protestante se estableció sobre 5 principios o fundamentos bíblicos y estos continúan vigentes en la actualidad. Las 5 solas Reformas Protestantes. Sola